En Hechos 27 y 28 vamos a encontrar, en esta etapa final ya del libro de los Hechos, el último viaje de Pablo. Es el viaje que lo lleva al apóstol a aquella antigua capital del Imperio Romano que era Roma, donde él finalmente entregará su vida por causa de Cristo. Pero vamos a encontrar en el capítulo 27 que empieza esta descripción del viaje. Lo acompaña Aristarco, un griego, y lo acompaña también Lucas, el famoso médico amado, que se encarga de registrar todos los detalles de este viaje y lo hace con una riqueza realmente muy grande. Un relato que tiene muchas vivencias. Cuando uno lo lee y se compenetra en el relato, uno lo puede vivir de la manera que Lucas lo está relatando. Y él aporta mucha información en el capítulo 27 y en el capítulo 28, de información acerca de rutas, de cómo se iba a llegar a Roma, los puertos donde iban tocando ciertos datos importantes también que hacen a la riqueza del relato. Nombra a un centurión que se llamaba Julio, que era el encargado de vigilar a Pablo y de llevarlo realmente desde Jerusalén hasta la ciudad de Roma. Habla de que en aquel barco había unas 276 personas que, bueno, vivieron todos juntos algunas experiencias bastante dramáticas. Lucas relata situaciones, Lucas relata las tormentas, habla de los vientos, da el nombre de un viento muy importante de aquel lugar. Estamos situándonos en el mar Mediterráneo. Tenga presente esto, es una historia que data de muchos siglos atrás y que se sitúa en el mar Mediterráneo, entre las costas de Palestina, el norte de África y el sur de Europa. Ahí está delimitado el mar Mediterráneo. Y luego Lucas le agrega algo muy interesante que creo que a cualquier hombre de mar, a cualquier marino le daría placer leer esta historia por la cantidad de palabras específicas que usa, la jerga específica de los marinos. Utiliza palabras como esquife, sotavento, popa, sondas, timón, velas. Creo que haría la delicia de cualquier marino el poder leer esta historia que Lucas cuenta en el capítulo 27 y en el capítulo 28. Pero entre todas estas cosas figura Pablo. Él está en medio de todo este relato. Pablo, que era un hombre de fe. Pablo, que era un hombre realmente experimentado y entrenado espiritualmente. No era un neófito, no era alguien que recién empezaba, no era un novato. Él era verdaderamente, si me permite la palabra, un profesional en cuestiones de fe. Por eso prácticamente todo lo que Pablo dice o todo lo que Pablo escribe tiene valor divino. Creo que ni Pablo siquiera se daba cuenta de que sus palabras iban a quedar registradas en el libro de Dios, en la Biblia para edificación muchos siglos después de personas como nosotros, que al leer sus historias, sus relatos y al escuchar sus palabras podemos realmente ser bendecidos y edificar nuestra fe. Por eso quiero centrarme y compartir con ustedes ciertas palabras que Pablo comparte en esta fe expresa que él tiene en su corazón. Por eso me gustaría que nos dediquemos por unos minutos a escuchar qué es lo que dice Pablo en medio de esta travesía, en medio de este viaje. Lo primero que encontramos está en el versículo 9 al 10. La primer palabra de Pablo que él da es muy llamativa y ahora le vamos a poner nombre, pero primero vamos a leer el pasaje para poder entender de qué se trata. Dice: y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles:
Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. ¿Cómo podemos definir a estas palabras de Pablo? Bueno, usted debe conocer, si ya es cristiano hace algún tiempo y si no lo es o lo va a hacer a partir de ahora, hay dones que el Espíritu Santo reparte a las personas. Dones son regalos, son capacitaciones, son capacidades sobrenaturales. No se nace con ellas, no se las adquiere por estudio, ni siquiera por experiencia. Son capacidades que Dios da. Y encuentro en esta porción que Pablo ejerce una palabra que es la palabra de ciencia o la palabra de conocimiento. Esto es fundamentalmente una guía para saber qué hacer en ciertos momentos. Para eso Dios da palabra de ciencia o palabra de conocimiento, para que la iglesia, los cristianos y las personas sepan qué hacer cuando realmente a veces no se sabe qué es lo que hay que hacer. Así que, ¿cómo podría Pablo saber esto que iba a suceder? Obviamente que era por una revelación divina. El Espíritu Santo ponía esta convicción en su corazón. La Biblia Plenitud dice que la palabra de ciencia, de conocimiento, es una revelación sobrenatural de información y que de ninguna manera va a provenir del estudio, del conocimiento, como dijimos recién, o de la experiencia personal de cada uno. ¿Quién puede saber cómo va a resultar un viaje? Todos emprendemos todos los días un viaje a nuestro trabajo, a nuestro destino, al lugar donde tenemos que estar, pero solamente aquellos que tienen esta revelación de parte de Dios pueden saber a ciencia cierta qué es lo que va a pasar durante ese viaje. Así que Pablo les pone un preanuncio. Pablo le dice a sus autoridades que iba a haber algún tipo de problema, que iba a haber en este viaje algún tipo de dificultad. Pero obviamente siempre están los que dudan. El primero que dudó fue el centurión romano que estaba a cargo. En el versículo 11 del capítulo 27 dice: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Claro, Pablo no era un marino entrenado, pero era un hombre espiritual, que es mucho más importante que ser un marino entrenado, porque los marinos entrenados ni se habían percatado de lo que les esperaba. El dueño de la nave y el capitán de aquel barco no sabían lo que Pablo sí sabía. Por eso hay que saber escuchar a las personas que tienen algo de parte de Dios para poder decirnos, sobre todo en momentos de duda, en momentos de crisis o en momentos donde hay varias alternativas para poder tomar. Es bueno buscar el consejo de Dios a través de este don, la palabra de ciencia o la palabra de conocimiento. Luego de ciertos avatares que ya habían empezado a suceder, menores todavía, luego de esto Pablo les confirma a sus autoridades, al dueño del barco, al capitán del barco, en el versículo 21 de la siguiente manera, y les dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pablo sabía que este mensaje venía de Dios, porque él era un hombre de una fe expresa. Su fe lo llevaba a hablar, su fe lo llevaba a decir lo que él sentía de parte de Dios. Y Dios le abría sus tesoros de conocimiento, que no estaban al alcance de ninguna otra persona en ese barco. Por eso la fe siempre buscará un canal para salir, para manifestarse, y Pablo era ese canal ideal, porque a través de sus palabras ellos supieron de antemano lo que iba a suceder en ese barco. Pero, como leímos, no le hicieron caso. Muchas veces sucede que no se le hace caso a las personas que tienen razón.
y se le hace caso a los que están equivocados, a los que no tienen razón. Y sucede muchas veces, y realmente lo he visto innumerables veces a lo largo de todos estos años de ministerio que llevamos adelante junto con mi esposa, cómo las personas, habiendo una directiva de Dios, toman un camino diferente y se meten en verdaderos problemas. Ahora el problema ya estaban navegando, ya estaban en medio de un mar que, digamos, anunciaba una tormenta feroz y tremenda. Pero, ¿cómo se sigue adelante? ¿Qué se puede hacer en esas circunstancias? Mire, menos mal que nuestro Dios es un Dios misericordioso. Y aún Dios bendice a los rebeldes y a los incrédulos, porque Pablo recibió de parte del Señor otro mensaje para aquellos hombres. Dios les quiso evitar el problema y no hicieron caso. Ahora están en el problema, entonces Dios tiene que ahora enviar otra palabra de parte del cielo a través de su herramienta, de su instrumento, del siervo de Dios, que era el apóstol Pablo en aquel barco. ¿Por qué no leemos los versículos 22 al 25 y lo leemos juntos? Dice así Hechos 27, desde el 22 hasta el 25. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Dios ahora envía la palabra de exhortación. Así empieza Pablo esta parte. Os exhorto, le dice a los hombres, yo los exhorto. Esta palabra de exhortación a veces la entendemos como una palabra de castigo, un reto, pero realmente la exhortación tiene otra finalidad. Es animar, es crear esperanza en las personas. Y era lo que Pablo estaba haciendo en este momento. Él le está dando una palabra de exhortación, que es una palabra de aliento. Pero obviamente esta palabra tiene algunas condiciones que mejor dicho, Lucas las expresa allí citando a las palabras de Pablo. ¿Por qué no las analizamos un poquito? ¿Cuáles eran las condiciones para que se cumpla esta palabra de exhortación? Número 1, el versículo 23 nos dice que esa misma noche hubo una visita en el barco, una visita de la cual nadie se percató, solamente el apóstol Pablo. ¿Quién fue esa visita? Bueno, Pablo lo nombra como el ángel de Jehová. Es una manera antigua de referirse a Cristo, el ángel de Jehová. Jesús estuvo en ese barco durante toda la noche. Nadie lo vio, nadie se dio cuenta, solamente Pablo, que era un hombre espiritual, fue el único que percibió la presencia de Jesús en aquel barco. Dice, esta noche ha estado conmigo. ¿Está Jesús contigo? ¿Lo invitas a Jesús que sea parte de tus travesías en esta vida, de tu diario vivir, de tus momentos de felicidad, de tus momentos de angustia? Creo que esta es la clave del éxito, que Jesús venga y te visite. Pero para que te visite, lo tenés que llamar, lo tenés que buscar, como seguramente Pablo estaba orando en aquella noche, mientras algunos estaban desesperanzados, algunos deprimidos, otros durmiendo por la depresión que tenían, otros estarían con miedo. Pablo estaba siendo visitado por el Señor Jesús. Qué hermosa historia esta, qué hermosa historia que se nos cuenta aquí en Hechos 27. Versículo 23 también podemos inferir algo, que solamente esta palabra es dada a los siervos de Dios, porque Pablo dice, ¿de quién soy y a quién sirvo?
Jesús no va a visitar a otros, solo va a visitar a aquellos que son de Él y a aquellos que lo sirven a Él. ¿Quiere usted la visita de Jesús? Pues sea de Jesús y sírvalo a Jesús. Solamente bajo estas condiciones vino esta palabra que recibió el apóstol Pablo. Obviamente que esto también es respuesta a la oración, porque el versículo 24 Jesús le dice: Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Esa palabra concedido es Dios te los ha dado porque los has pedido. Miren, había 275 hombres más en ese barco y Pablo estuvo orando por ellos. Pablo podría haber estado pensando: la que me espera ahora cuando llegue a Roma, ahora tengo que verlo a César, hay que ver si César me va a atender y hay que ver si me atiende, qué resultado tendrá la entrevista o el juicio que él va a dar. Podría estar pensando en todas estas cosas. No, él estaba orando por la gente que estaba a su lado. Como creo que todos nosotros debiéramos hacer, orar por otros. Es lindo recibir oración, es lindo que alguien ore por mí, que alguien me llame, que alguien me pregunte, que alguien me guíe, que alguien me oriente, pero ¿usted lo está haciendo por otros también? ¿Llama usted a otros? ¿Se preocupa por otros? ¿Ora por otras personas? ¿Ayuda también a otras personas? Pablo lo estaba haciendo cuando realmente el que necesitaba verdadera ayuda humanamente era él. Él estaba en verdaderos problemas. Sin embargo, estaba orando por otros y Dios le concede su petición y le dice: todos los que están contigo te los concedo, te doy la vida de ellos en tus manos. Por tu oración, ninguno de ellos va a perecer, ninguno va a morir. Y obviamente que todo esto tiene que ser recepcionado por medio de la fe. Al final de este pasaje que leímos, Pablo dice: yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Confíe en lo que Dios dice. Tómese de la palabra de Dios. Deje de escuchar tanto a los hombres, deje de escuchar a los noticieros, a los politólogos, a los políticos y a todos los que nos dan todos los días un montón de información que tal vez no sea cierta. Comience a escucharlo a Dios. Dios nunca le va a mentir. Dios nunca va a decir una falsedad. Dios nunca va a decir algo que le convenga a Él para que a usted le vaya mal. De ninguna manera. Dios siempre dirá la verdad. Entonces préstele atención a Dios. Escúchelo a Él, escuche su palabra y tendrá la verdad que lo llevará a buen puerto. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, lo encontramos al finalizar este capítulo, que después yo le voy a exhortar, utilizando esta misma palabra, a que lo lea. En el versículo 44 dice que todos se salvaron. Es verdad, la nave se rompió cuando encalla y las olas la golpeaban, pero todos los hombres, los 276, salieron nadando hasta la playa. Léalo después, eso está en el versículo 44. Pero hay una palabra más antes de que finalice esta historia, que me gustaría también citarla. Dijimos de que Pablo dio una palabra de ciencia, de conocimiento. Luego dijimos de que Pablo dio una palabra de exhortación o de aliento. Y ahora también da una palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? La palabra de sabiduría es el uso correcto del conocimiento para cubrir una necesidad específica y, por lo general, urgente. Es el consejo divino por el cual se resuelven muchos de los problemas de la vida. No, obviamente, esto tiene que venir de parte de Dios. No viene del estudio, como dijimos, no viene del conocimiento práctico, no viene de la experiencia, no viene de haber caminado muchos años en la calle. Esto viene por una revelación de Dios y es la palabra de sabiduría. ¿Qué se hace en cierta situación? ¿Cómo se debe actuar frente a ciertos momentos especiales? Quiero que usted lo lea desde el versículo 30 al 32. Pablo recibe algo que otros no se habían dado cuenta, pero que Dios se lo revela y dice así: entonces los marineros procuraban huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados:
Si estos, hablando de los marineros, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Como probablemente usted no sea marino, como yo no soy marino, fui a buscar qué es esta palabra esquife. ¿Sabe qué es el esquife? Era un barquito auxiliar que llevaba el barco más grande. Era un bote de salvamento, de salvataje. Por si se hundía el gran barco, bueno, al menos algunos podían salvarse en el esquife. Así sucedió cuando se hundió el gran Titanic. Muchas personas pudieron salvar sus vidas porque se subieron al esquife. Eran los botes salvavidas que estaban reservados para justamente salvaguardar la vida de las personas en el caso de un accidente. Estos marinos decían que querían ir a sacar las anclas del barco para tirarlas, pero realmente había una intención oculta en ellos. Y Pablo recibe esta palabra y se lo comenta a las autoridades romanas. Les dice, miren, estos muchachos parece que se quieren ir con el barquito. Si ellos se van, que son los que están entrenados para gobernar el barco, no van a poder salvarse. Entonces los soldados romanos, dice, cortaron las cuerdas y dejaron perderse al esquife. Se perdió en el mar, se fue, se separó, se apartó y ya nadie pudo irse de aquel barco. Me imagino el enojo y la bronca que habrán tenido aquellos marineros en contra de Pablo porque les frustró el plan. No fue Pablo el que les frustró el plan, fue Dios, porque Pablo tenía que llegar a Roma y Dios le había dado una promesa que ninguno iba a morir. Y para que ninguno muera, los marinos no se podían ir. Hubo una solución práctica. Esa es la palabra de sabiduría. Es cuando no se sabe qué es lo que hay que hacer, Dios da inmediatamente la solución. ¿Y quiénes fueron los encargados de llevarla adelante esa solución? Los soldados. Cortaron las sogas y se acabó el problema. A veces, para que se acabe el problema, no es nada más que cortar las sogas, pero te lo tiene que decir Dios. Si Dios lo revela, si Dios lo muestra, esa será una verdadera solución. Pero luego continúa el consejo de Pablo. Una vez que se va el esquife, una vez que se pierde el barquito de salvamento, ahora viene otro consejo sabio, que viene también como un consejo del cielo para aquellos 275 hombres más que estaban en ese barco. Podemos leer desde el versículo 33 al 35, acompáñeme. Dice así: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada, 15 días de ayuno. A veces a nosotros se nos pasa un día y vio qué sensación tan extraña, ¿no? Acá ya llevaban 15 días sin comer nada. La salud ya estaba en juego de aquellos hombres. Dice el versículo 34, por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Y lea el 36, dice, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Fíjese el resultado de tener una persona que tiene fe en su corazón, de estar cerca de una persona que tiene fe en su corazón. Fíjese el resultado de estar al lado de alguien que ejerce los dones del Espíritu Santo. Fíjese lo que es tener una fe expresa. No se lo guardó Pablo para sí. Pablo lo compartió con todos aquellos que estaban en ese barco. Él no cayó su boca. Él habló porque la fe buscó ese canal para salir y manifestarse en el mundo material, en el mundo real, en el mundo tangible, visible y audible. Pablo dio este consejo y ayudó a aquellos hombres a recuperar su salud, a recuperar sus fuerzas, pero sobre todo a recuperar el ánimo y la esperanza, porque esto es lo que produce la fe en el corazón de las personas, recuperar la esperanza. ¿Qué hubiera pasado si Pablo no estaba en ese barco? Hubiera sido un naufragio
con un montón de víctimas. 275 hubieran muerto si Pablo no hubiera estado ahí. Todos hubieran muerto porque hubieran perdido la esperanza, porque tomaron el camino equivocado, porque tomaron decisiones incorrectas, porque hicieron lo que no convenía, todo al revés. Se dio todo ese conjunto de cosas que hacen un accidente. Dicen que un accidente es una sumatoria de factores. Bueno, los hombres sin Dios sumamos todos los factores para un accidente, pero con Dios se pueden evitar cualquier mal y cualquier cosa en esta vida y en esta tierra. Por eso, fíjese la importancia de la fe expresa. Pablo dio palabra de ciencia y palabra de conocimiento. Pablo dio una palabra de exhortación y Pablo dio una palabra de sabiduría. Qué hermoso es entonces no solo estar al lado de alguien, sino uno mismo, ser una persona que ejerza los dones, búsquelos de parte de Dios. Ejérzalos en su vida, en su familia, aún en su trabajo, porque como vimos, aún entre los incrédulos y entre los impíos, Dios por misericordia pone a uno de sus hijos con una de estas palabras para que nadie salga perjudicado, para que nadie salga dañado. Allí se salvaron 276 vidas. Le agradecemos a Dios por esta palabra. ¿Qué le parece? Creo que esta palabra lo tiene que animar usted a creer, a hablar y a ejercer los dones que Dios pone en su corazón. Hágalo y le va a ir bien. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, muchísimas gracias por este relato del capítulo 27 del libro de los Hechos. Señor, te agradecemos por hombres y mujeres que son como Pablo, que siempre tienen una revelación, una palabra de Dios para los momentos difíciles, sea de aliento, sea de exhortación, sea de sabiduría, sea de ciencia. Dios, gracias por los dones y gracias por aquellos que se atreven a expresarlos a través de su fe. Bendecimos, Señor, a todos aquellos que ejercen los dones, que los sigan haciendo con la misma fuerza que lo han hecho siempre, y que aquellos que tal vez no han descubierto sus dones los puedan descubrir en este tiempo y ejercerlos para que les vaya bien a ellos y a todos los que están con ellos. Señor, esta es una palabra grande para nosotros. Una fe expresa es absolutamente necesaria en momentos de crisis. Y queremos tener esa fe expresa ejercida por medio de los dones del Espíritu. Gracias, Padre. Te damos y nos alegramos, Señor, de haber escuchado esta palabra. Viene alegría y gozo a nuestro corazón porque sabemos que no estamos solos en esta lucha, que tú estás con nosotros porque te pertenecemos y te servimos a ti. Gracias, Jesús. Amén. Que esta palabra te haya sido de utilidad y que te haya abierto los ojos y una nueva expectativa para la vida. No estás solo, Dios está contigo.